Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Así dice la palabra inspirada del Señor. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El día de hoy, como lo anunciamos hace una semana, vamos a estar estudiando la doctrina de la escatología. Y brevemente, nada más al considerar este pasaje, si vemos el contexto, y todavía no vamos a entrar en todos los detalles de este texto, pero si pusimos atención y vimos en general el contexto, la razón por la cual Pablo escribe las siguientes palabras es para que tengamos esperanza, para que no estemos tristes. Y si notan el último versículo, el versículo 18, dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es decir, en otras palabras, la doctrina de la venida del Señor debía causar aliento en el creyente. Este es el propósito. Debía traer esperanza, debería traer gozo. Y estas mismas palabras debían alentar a la iglesia y a los hermanos para alentar a los que estaban desanimados. Ahora, teniendo esto en mente, vamos a regresar más adelante a este texto, pero teniendo esto en mente, el día de hoy vamos a entrar a la doctrina de la escatología. Y como definió el teólogo R.C. Sproul en su serie Los últimos tiempos de acuerdo a Cristo, él describe que vivimos en una crisis escatológica. Vivimos en un tiempo donde hablar de escatología o trae confusión, trae desánimo, o puede traer muchas, incluso debates y argumentos. Entonces, como vimos en 1 Tesalonicenses, esto no debería ser así necesariamente. Ahora, la palabra escatología, para los que tengan pregunta, ¿qué significa? La escatología es el estudio de las doctrinas de las últimas cosas, o el estudio de los últimos tiempos. Escuchen cómo lo define el diccionario bíblico Lexham. El autor Page Brooks describe esta doctrina y dice que la escatología incluye la doctrina de la muerte, incluye el estado intermedio, la otra vida, el juicio, el milenio, el cielo y el infierno. Pero también se refiere al tiempo de la segunda venida de Jesús. Entonces, la escatología es una doctrina o es un estudio de varias doctrinas. Usualmente nosotros pensamos escatología y pensamos la segunda venida, los tiempos finales, pero en realidad la escatología abarca más temas. La doctrina del infierno es una doctrina escatológica. La doctrina del cielo es una doctrina escatológica. La doctrina de la muerte, la doctrina del estado intermedio, es decir, cuando morimos, ¿a dónde vamos? Esto es parte de la escatología. Ahora, en esta crisis de escatología, de nuevo, nada más para considerar un poco el contexto, vivimos en un tiempo en el cual, de nuevo, la escatología produce confusión, debate, desánimo, desaliento.
vivimos en un tiempo en los que puede causar en algunos un entusiasmo desmedido o un emocionalismo. Y usualmente cuando hablamos de escatología o en nuestros círculos, los círculos, perdón, no en nuestros círculos, pero de los círculos de los que venimos, cuando se habla de escatología de los últimos tiempos, usualmente viene acompañado de especulación, de estar creando teorías acerca del futuro. Y de nuevo voy a mencionar algunas cosas y tal vez ustedes mismos, y yo me incluyo, o conocerán a otras personas que pueden ser descritas de esta manera. Y yo me incluyo que hace unos 5 o 6 años yo tenía, mi escatología era más informada, por ejemplo, por la emoción, por lo que estaba pasando en el mundo, por la misma televisión, por el YouTube, por los mismos maestros de YouTube, pero no por la palabra de Dios. Y hermanos, es esta crisis a la cual R.C. Sproul se refiere, que vivimos en un tiempo, de nuevo, donde hablar de escatología puede traer demasiadas emociones, incluso debates. Pero el día de hoy, mis hermanos, mi anhelo es que podamos empezar a entender la escatología no de acuerdo al mundo, no de acuerdo a lo que hemos escuchado, no de acuerdo a las noticias, sino de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y estaremos introduciendo brevemente algunos puntos fundamentales para entender bíblicamente la escatología. Ahora, ¿qué ángulo y desde qué ángulo vamos a estar abordando este tema? ¿Qué postura vamos a estar presentando el día de hoy? Y comparando las otras posturas, el día de hoy vamos a estar presentando o argumentando bíblicamente la postura amilenial. Habrán escuchado al pastor de repente en los sermones de Isaías mencionar el amilenialismo. Ahorita más adelante vamos a explicar ese término. Pero el día de hoy vamos a presentar argumentos desde ese ángulo bíblicamente. Y el día de hoy nos vamos a centrar en una cosa. Vamos a ver diferentes detalles, pero si quiero que nos enfaticemos el día de hoy en algo, es el reino de Cristo. Y escuchen, ya que entendamos lo que es el reino de Cristo bíblicamente, entonces podremos construir y entender la escatología y poner todos los detalles demás dentro y encajar perfectamente sobre este fundamento que es el reino de Cristo. Si no logramos entender esto, y muchos caemos en el error de enfocarnos en los detalles, pero es necesario tener claro el reino de Cristo. Es interesante, ahora sí, entrando un poco más, que todas las posturas escatológicas, las posturas de los últimos tiempos o los últimos días, todos los esquemas, todas las interpretaciones se organizan en relación al milenio, al reino de Cristo. Y voy a decirle las 4 posturas más algunas históricas y unas más nuevas. Sin embargo, son las posturas que más se presentan en nuestro tiempo. Y vamos a ver cómo todas se relacionan o se organizan en torno al reino de Cristo, al milenio. Y si tienen un papel, podrían dibujarlo, lo que les voy a decir, porque así lo van a poder ver visiblemente y se los puedo ir dictando. La primera postura en relación al milenio es el dispensacionalismo. La postura dispensacional. Ahora, esta postura no nada más es una postura en relación al milenio, sino que es completamente una teología, una hermenéutica de cómo entiendes la Biblia entera. Entonces,
La postura dispensacional presenta lo siguiente. Si tienen un lápiz, si tienen un papel, hagan una línea horizontal y pongan una línea después vertical justamente en medio. Del lado izquierdo van a poner Antiguo Testamento. En la línea horizontal va a ser el nacimiento de Cristo. Y después el lado... la línea vertical es el nacimiento de Cristo. Y bueno, del otro lado derecho de la línea, es el tiempo, el Nuevo Testamento, el tiempo actual. Ahora, la postura... Perdón, hermano, es que nos confundió con la horizontal, pero en la vertical, el nacimiento de Cristo. Sí. Del otro lado van a poner el tiempo nuevo testamentario, incluyendo hasta aquí. Lo que la postura dispensacional argumenta en relación a al milenio y a la postura escatológica es que después del nacimiento de Cristo entramos en un tipo paréntesis que es el llamado tiempo de la iglesia. Y vamos a desarrollar esto más adelante, pero es el periodo de la iglesia. Después del periodo de la iglesia, si ponen un paréntesis, si ponen el periodo de la iglesia donde pusimos el lado del Nuevo Testamento, un paréntesis y ponerle periodo de la iglesia. Después de ese paréntesis del lado derecho, en el punto del Nuevo Testamento, vamos a poner, después de ese paréntesis, igual del lado derecho, el rapto. Un rapto, una línea y que diga el rapto. Después de ese rapto, vamos a poner, bueno, se sigue haciendo la línea más larga y ahí van a poner 7 años de tribulación. 7 años de tribulación. Después de esos 7 años, hagan otra línea vertical y van a poner segunda venida. Y después de la segunda venida, el milenio. Y después del milenio es el juicio final. Y después la eternidad. Hermanos, esta es la más complicada de todas. Las siguientes no son tan complicadas. Si quieren también para después lo puedo enviar por el grupo de WhatsApp para que lo tengan claro. La postura premilenial argumenta igual el nacimiento de Cristo es un tiempo crucial, divide entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Después pasa el tiempo de la historia, viene la segunda venida, después de la segunda venida entramos al milenio, al reino de Cristo. Después de ese reino es el juicio final. La postura postmilenial en relación al milenio, de nuevo igual, la venida de Cristo divide el Antiguo del Nuevo Testamento, pero la postura postmilenial argumenta que cuando Cristo vino, inauguró el reino. Entonces el milenio es el tiempo desde el nacimiento de Cristo hasta la segunda venida. Este es un posmilenialismo más actualizado. Los posmileniales del pasado pensaban que iba a ser un periodo de el tiempo de oro, 1000 años literales, donde el mundo iba a ser cristianizado durante 1000 años, y después de esos 1000 años iba a ser el juicio final. Ahora, la postura milenial, que es la que vamos a estar estudiando el día de hoy, es la siguiente. Igual, divide el nacimiento de Cristo
entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la historia, y entramos cuando Cristo nace, inaugura el reino. Bueno, nace y lleva a cabo su ministerio, inaugura el reino milenial, el reino mesiánico, hasta la segunda venida. Entonces, en la actualidad vivimos en ese reino milenial. Sin embargo, la diferencia entre el posmilenialismo y el amilenialismo es que el amilenial lo ve de una forma más espiritual o con un alcance más espiritual. Es decir, que el milenio se ve y se manifiesta por medio de la iglesia y por medio del evangelio, alcanzando y salvando a los perdidos. Ok, hermanos, esto es suficiente para los esquemas. De nuevo, los puedo enviar por nuestro grupo. Pero la pregunta después de ver estos esquemas brevemente es, bueno, ¿cuál es la postura bíblica? Y de nuevo, nosotros creemos como iglesia que la postura bíblica es la postura amilenial. Y lo vamos a ver desde las Escrituras. Así que si tienen sus Biblias, esténse listos porque vamos a ver varios pasajes para ver cómo es que Cristo, cuando vino a la tierra, se encarnó, llevó a cabo su ministerio, murió en la cruz y ascendió a la diestra del Padre. Él en realidad inauguró un reino aquí en la tierra. Entonces, si me acompañan, primero vamos a ir a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Y vamos a ver el versículo 15. Génesis 3, capítulo 15. Y dice la palabra, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Aquí lo que vemos es el protoevangelio, es decir, el evangelio anunciado después de la caída. Y aquí el Señor le da esta promesa a la raza humana, que aunque la simiente de la serpiente, el diablo, iba a estar activo en esta tierra y que incluso heriría la simiente de la mujer, esta simiente de la mujer, este hombre que vendría después, aplastaría la cabeza del diablo, de la serpiente. ¿Por qué empezamos aquí? ¿Por qué empezamos este estudio de la escatología aquí? Porque para entender la escatología, hermanos, tenemos que entender lo que el pueblo de Dios esperaba y espera, bueno, en este caso esperaba en el Antiguo Testamento. De hecho, la humanidad debía esperar a esta simiente de la mujer, este hombre que vendría a destruir y aplastar la cabeza del diablo. Tenemos que comenzar aquí. Y entonces cruzamos todo el Antiguo Testamento con esta promesa que la simiente de la mujer heriría y aplastaría la cabeza del diablo. Siempre que leamos nuestro Antiguo Testamento tenemos que tener esta en mente. Cuando leemos las genealogías, cuando leemos las promesas a los patriarcas. Ahora acompáñenme a Génesis 22 y vamos a ver otra promesa. Génesis 22. Aquí tenemos que recordar también, cabe mencionar que la revelación es progresiva, es decir, cada vez más se iba revelando el plan de Dios para la humanidad. Y aquí tenemos una promesa
a Abraham. Génesis 22, versículo 18. Y noten esta promesa: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Gálatas, Pablo después nos dice en Gálatas que esa simiente está hablando de una persona. Y esta persona, Pablo nos dice que es Cristo. Pero desde el Antiguo Testamento ya vemos que esta simiente, la simiente de la mujer, vencería al diablo. Y en esta simiente, después vemos en este pacto con Abraham, serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces empezamos a ver la expectativa que hay. ¿Quién es esta simiente? ¿Cuándo va a venir este redentor que va a vencer al diablo? Que va a bendecir a todas las naciones de la tierra. Sigue la historia del Antiguo Testamento y llegamos al tiempo de los reyes. Y vemos una promesa que Dios le da al rey David. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Segunda de Samuel 7:12. Noten lo que el Señor le promete a David. Y cuando tus días sean cumplidos, le está hablando el Señor a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Versículo 13. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces vemos esta promesa, este pacto davídico que Dios le dice a David: en tu simiente, alguien de tu linaje, un rey vendrá de ti que me edificará casa a mí, y yo afirmaré su trono y su reino. Continúa la historia y nos tomaría todo el día y varios días para ver todas las promesas. Llegamos a Isaías y los profetas, y como ya lo hemos visto en Isaías, vendría un rey fiel, vendría aquel que nacería de una virgen, este redentor, este príncipe de paz. Entonces lo que quiero que veamos, hermanos, es la expectativa que había desde el Antiguo Testamento, que habría de venir un rey, un redentor, y esto lo vimos desde Génesis. Ahora acompáñenme a Mateo, capítulo 1. Mateo, capítulo 1. Esta era la expectativa cuando llegamos al Nuevo Testamento. ¿Quién va a ser este redentor? Y noten cómo comienza el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 1, versículo 1. Noten: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Qué acabamos de leer en los últimos dos pasajes? Las dos promesas, una dada a quién, a Abraham, y la otra dada a David. Y Mateo, el Nuevo Testamento, comienza con ¿qué? Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esto tiene significado tanto profético, escatológico. Podemos muchas veces leerlo tan rápido, pero lo que Mateo nos está diciendo es que este Cristo, que este Jesús, era aquel hijo de David que Dios afirmaría su trono y su reino.
que este Jesucristo sería la simiente de Abraham en quien todas las naciones serían bendecidas. Y esta es la expectativa cuando llegamos al Nuevo Testamento. El pueblo de Israel debía tener esta expectativa. De hecho, hubo un hombre justo que vio la salvación. Dios le permitió ver al Redentor, al Salvador del mundo. Un himno muy famoso que cantamos en Navidad: al mundo paz. Nació Jesús, ya nació nuestro ¿qué? Nuestro Rey. Es este Rey. Es este Rey. Ahora, sigamos armando nuestra escatología entonces. Cristo es este Rey y cuando Él nace, esta es la expectativa. Ahora, como breve punto, nada más para que lo sigamos viendo la línea del tiempo en nuestras mentes, cuando este Rey nace, inaugura lo que leemos en las Escrituras en el Nuevo Testamento como los últimos días o la consumación de los tiempos, de los siglos. Cuando Cristo nace, inaugura este periodo que se llama los últimos días. Hebreos 1:2. ¿Alguien tiene Hebreos 1:2? Si alguien puede leer Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Aquí el autor de Hebreos que nos dice que en estos postreros días. En estos postreros días. Entonces, lo que empezamos a ver es que cuando Cristo nace, Dios nos empieza a hablar por medio del Hijo e inaugura estos últimos días. Ahora brinquen a Hebreos 9. Y noten cómo dice el versículo 26. Hebreos 9, versículo 26. Dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, noten cómo dice: en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. De nuevo el autor de Hebreos dice: estos postreros días, en esta consumación de los siglos, Dios envió a su Hijo como sacrificio. Primera de Pedro 1:20. Primera de Pedro 1:20. Dice cómo hemos sido rescatados, hemos sido redimidos, y dice de Cristo, Hebreos 1:20, Primera de Pedro 1:20 dice, hablando de Cristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. En estos postreros tiempos. Y último pasaje, 1 Corintios 10. 1 Corintios 10. Noten el versículo 10, Pablo exhortando a la iglesia en Corinto. 1 Corintios 10. Versículo 10 al 11 dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Versículo 11: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos. ¿A quiénes? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Los fines de los siglos.
Hermanos, escatológicamente, cuando Cristo vino y Dios nos habló en su Hijo y Cristo vino a redimirnos muriendo en la cruz, ahora vivimos estos postreros días, la consumación de los siglos. Hermanos, no estamos esperando los últimos días, vivimos en esta consumación de los siglos, según las Escrituras. Entonces ya vimos cómo Cristo vino y la expectativa era que Cristo iba a ser este rey, este redentor, en el cual todas las naciones iban a ser bendecidas, salvadas. Aquel hijo de David que establecería el trono de David, se sentaría en su trono. Y algunos vean ahora cómo Jesús predicó precisamente este reino. Primera de Marcos 1, 14. Ahora lo vamos a ver de los mismos labios de Cristo. ¿Qué fue lo que Cristo, cuando comenzó su ministerio, empezó a predicar? Marcos 1, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, esto tengan en mente, lo vamos a ver más adelante. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, ¿qué? Predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Cuando nosotros pensamos en el evangelio, hermanos, pensamos cuando salimos a evangelizar, pensamos en que somos pecadores, que Dios es santo, que Cristo vino y murió, resucitó y ascendió a la diestra del Padre, y si creemos seremos salvos. Y evidentemente esto es el evangelio, pero el evangelio lleva algo más grande que solamente la salvación individual de personas aisladas en este mundo. ¿Qué fue lo que Jesús predicó? Predicó el evangelio. ¿Qué significa evangelio? Buenas noticias. Cristo predicó las buenas noticias ¿de qué? Del reino de Dios. Cristo predicó las buenas noticias que el reino de Dios se había acercado. Que el reino de Dios se había acercado. Por lo tanto, la gente se debía arrepentir y creer en estas buenas noticias. Arrepentíos y creed en el evangelio, en estas buenas noticias del reino de Dios. Escuchen, esto es lo que Cristo predicó al comienzo, a lo largo de su ministerio. Noten ahora Mateo 12, otro lugar. Mateo 12, versículo 22. Mateo 12, versículo 22, dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este el hijo de David? ¿Recuerdan? ¿Será este el rey prometido del linaje de David, el redentor? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echa vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero escuchen el versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Versículo 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata?
y entonces podrá saquear su casa. Hermanos, aquí la escena es un endemoniado y el Señor lo sana. La gente se empieza a preguntar si este es el Redentor, el Hijo de David. Los fariseos dicen, no, este echa fuera a los demonios por el poder de Satanás. Y Jesús dice, si yo echo fuera a Satanás, no tiene sentido. Satanás no puede echar a Satanás, no puede echar a los demonios. Está dividido contra sí mismo, su reino no prevalecería. Pero sin embargo, si yo echo, y esta es la verdad, el Señor les está diciendo de una forma retórica, si yo los echo fuera, estos demonios, por el Espíritu de Dios, que es lo que verdaderamente está pasando, ¿qué les dice? Entonces ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El hecho que Cristo estaba en medio de ellos, sanando a los enfermos, sacando a los endemoniados, librando a las personas endemoniadas, era evidencia que el reino de Dios se había acercado, que el reino de Dios estaba entre ellos. Estaba entre ellos. Ahora, algunos podrían decir, bueno, estos nada más eran pequeños destellos de lo que en algún día va a ser el reino de Cristo en un milenio futuro. El milenio hablando de 1000 años del reino de Cristo aquí en la tierra. De hecho, muchos, ¿por qué piensan esto? Especialmente estoy pensando en los premileniales y los dispensacionales, que creo que concuerda mucho su idea con la idea judía. Escuchen, hermanos, los judíos, el pueblo de Israel en general, esperaba que este hijo de David, este redentor, establecería un reino físico y político. Que Jesús, o el hijo de David, el redentor, establecería un reino visible políticamente. ¿Recuerdan cómo leímos que Juan fue encarcelado? Acompáñenme a Lucas 7:18. Lucas 7, versículo 18. Escuchen, Juan el Bautista está en la cárcel, como leímos. Juan el Bautista está en la cárcel y noten lo que dice. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. ¿Qué cosas? Todos los milagros que Jesús estaba haciendo. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Juan está en la cárcel. Juan, siendo judío, no puede entender cómo es que Cristo es el hijo de David. Sin embargo, él se encuentra en la cárcel. Él tenía la idea que cuando Jesús viniera, o el Redentor, iba a librarlos de la opresión política en la cual estaban viviendo. De tal forma, Juan se encuentra en la cárcel y dice, si eres tú el que había de venir o esperamos a otro, porque yo, Juan, estoy en la cárcel, no he sido liberado, y yo pensaba que este Redentor vendría a liberarnos de todos nuestros enemigos políticos. Entonces Juan manda a 2 de sus discípulos y noten la respuesta que recibe. Versículo 21. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado
el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. ¿Qué es lo que Jesús les dice? Ve y dile a Juan lo que están viendo, todos los milagros que yo estoy haciendo. Y verdaderamente, como Jesús ya les había dicho a los fariseos, el reino de Dios se había acercado. Por medio de política, por medio de guerra, por medio de cambio social, no. Por medio de la sanidad, tanto física, pero noten, estos milagros apuntaban a la sanidad espiritual y salvación de los que creían el evangelio, el reino de Cristo, que Cristo era el Redentor. A pesar de que ellos todavía veían a los romanos oprimiendo a esta nación de Israel, el reino de Dios se había acercado. ¿Qué es lo que quiero decir con estos dos textos? Es que el reino de Cristo, hermanos, y creo que es el error tanto que cometieron los israelitas de aquel entonces, como el mismo error que cometen los premileniales y los dispensacionales, y hasta cierto punto el posmilenialismo, es que piensan que el reino de Cristo va a ser algo político, algo social, donde Cristo se va a sentar de alguna forma como un rey o presidente. Pero vemos aquí que el reino de Cristo no es como los de este mundo. No es como los de este mundo. El reino de Cristo es la predicación del evangelio, las buenas noticias de salvación, las buenas noticias que en él hay perdón de pecados, hay redención, hay esperanza, hay sanidad en él. Estas palabras nos deben llevar a Juan 18. Donde Jesús menciona está siendo interrogado por Pilato antes de morir, ser entregado a la crucifixión. Juan 18:33. Noten, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Versículo 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? ¿Qué es lo que el Señor le respondió? Mi reino no es de este mundo. Ahora, esto no significa que el reino de Cristo no tenga nada que ver con esta tierra. Lo que el Señor le está diciendo que es que su reino no era igual que los reinos de la tierra. Un breve ejemplo que nos va a hacer entender esto es, por ejemplo, Jesús les dijo a sus discípulos: si quieres ser el primero, tienes que ser el último. Si quieres ser el mayor entre tus hermanos, tú tienes que servir a tus hermanos. Los gobernantes de aquí, no, abusan de su poder, son autoritativos y quieren ser los primeros, pero no es así en el evangelio. Los ricos son los pobres en espíritu. Mi reino no es de este mundo. De nuevo, no que no tenga implicaciones en esta tierra, sino que no es como los reinos de este mundo caído. Entonces, ¿qué son algunas conclusiones que podemos llegar hasta aquí? Primero, que Cristo es el Rey Redentor, el Rey prometido, la simiente de la mujer.
Segundo, que vivimos los últimos días desde que Cristo vino y se encarnó en esta tierra. Que Cristo cuando vino anunció su reino, anunció el reino de Dios como el Evangelio. Y vimos la naturaleza de su reino, que su reino no es algo político o como los reinos de este mundo, sino uno de sanidad, algo más espiritual, de alcance espiritual, o que avanza, más bien, quiero rectificar, que avanza por medios espirituales. Ahora, ¿acaso los apóstoles entendieron esto? Jesús después es crucificado, los discípulos se ponen muy tristes, pero después, ¿qué sucede? Cristo resucita. Cristo resucita de entre los muertos. Escuchen, si me acompañan a Hechos 1, cuando Cristo resucita, trae gran ánimo a los discípulos. Pero noten la pregunta que tenían los discípulos en Hechos 1:6. Cristo resucitado, antes de ascender al cielo, les dijo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué les dijo el Señor? De nuevo, los discípulos todavía tenían este concepto político, pero el Señor no les responde necesariamente su pregunta y les dijo: no os toca saber a vosotros los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero noten lo que sí les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió en la nube que lo ocultó de sus ojos. ¿Qué es lo que vemos aquí? Es que los discípulos todavía tenían esta pregunta política: ¿restaurarás el reino a Israel? El Señor les dice: no les toca saber estas cosas, pero déjenme decirles que sí no se estén preocupando si algún día va a llegar este reino. Pero déjenme decirles algo: que van a recibir poder y me van a ser ustedes testigos y van a ir a predicar el Evangelio, este Evangelio del reino. Ahora den la vuelta a Hechos 2. Hechos 2. Día de Pentecostés, ellos están esperando, reciben el Espíritu Santo, empiezan a hablar diferentes idiomas, glorificando a Dios. La gente empieza a preguntar si están borrachos. Y Pedro les dice: no, esto es lo que ya se había escrito, que en los últimos días Dios derramaría su Espíritu sobre toda carne. Noten el versículo 22. Pedro dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Escuchen: al cual Dios lo levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Noten cómo Pedro explica: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con vosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo con qué juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase, ¿dónde? En su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo,
que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Y noten, ¿qué dice? Así que exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo en estos versículos? David está en la tumba, pero David, siendo profeta, habló de la resurrección de Cristo. Y Cristo resucitó y se sentó en el trono de David. Resucitó, no fue dejada su alma en el Hades. Dios lo exaltó a lo más sumo y fue exaltado a la diestra de Dios. No en un trono físico, geográfico, político, sino en un trono más alto que todos los tronos de la tierra. Se sentó a la diestra del Padre. ¿Para qué? Para reinar, hasta que ponga todos sus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y qué dice Pedro? Sepan con certidumbre que este Jesús, Dios le ha hecho Señor, Rey, Soberano y Cristo, el ungido, el Redentor. ¿Qué es lo que predica Pedro? Que Cristo es el Rey, que Cristo es el Señor, que Él está sentado a la diestra de Dios, reinando, y que a Él ahora como Rey demanda que se arrepientan y crean en Él. Debían haber creído en Él. Y ellos, como embajadores del Rey, que habían recibido el Espíritu Santo, iban a ser testigos de Él en la tierra. ¿Qué es lo que estamos viendo con todos estos pasajes? Y por lo cual es mi convicción que estamos viviendo en el reino milenial de Cristo. Estamos viviendo en este tiempo donde Cristo no está sentado en un trono geográfico, Él está sentado a la diestra del Padre, poniendo a todos sus enemigos debajo de sus pies, como aquel hijo de David, como aquel hijo de Abraham, como aquel que está trayendo salvación. Escuchen, no nada más a judíos, sino a gentiles también. Cristo es el verdadero Israel, Cristo es el verdadero Adán, en quien todas las promesas de Dios se cumplen. Y Él es quien cumplió todas la ley y las demandas que Dios pedía de nosotros, de Israel y de todo el mundo. Cristo las cumplió. De hecho, esto es parte del gran misterio. Y con esto quiero terminar. Me faltaron bastantes versículos a llegar. Creí que sí íbamos a tener tiempo, pero Pablo en Efesios 1 habla de cómo este misterio había sido oculto en tiempos pasados, pero ahora había sido revelado. Que Cristo iba a ser cabeza de todas las cosas. Efesios 1:15. Noten conmigo. Vamos a leer dos pasajes más antes de terminar. Efesios 1:15. Pablo, hablando de la salvación de los gentiles, de los efesios, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso a dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos,
y cuál su preeminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Escuchen, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pablo está dando gracias a Dios por este evangelio que habían creído los efesios. Y les dice, quiero que sepan este poder que ha obrado en ustedes, el mismo que operó en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a la diestra de Dios, sobre todo poder y autoridad y señorío. Pablo entendía que Cristo estaba sobre todas las cosas, y no nada más en algo genérico, sino como el Rey. Y nosotros como su iglesia, su cuerpo, la extensión de Cristo aquí en la tierra, el medio, la iglesia por el cual Cristo avanza su reino, somos ministros de Él. Somos los pies de Cristo aquí en la tierra, los embajadores, los representantes de aquel que tiene soberanía y autoridad sobre todas las cosas. Ahora, denle la vuelta a Efesios 2 y noten otra cosa. Efesios 2:11. Noten cómo esta salvación, esta reconciliación, este evangelio del reino de Cristo no nada más era limitado a los judíos. Pero noten, después de que Pablo les explica cómo ellos también fueron resucitados entre los muertos, que Dios les había dado vida como cuando Cristo fue resucitado de entre los muertos, nosotros también fuimos resucitados a vida nueva en Cristo, por gracia. Y también a los gentiles. Noten, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Escuchen, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las amistades. Y después prosigue a decir cómo se nos anunciaron estas buenas noticias. Ok, hermanos, sé que vimos bastantes pasajes y de hecho nos faltó llegar a Tesalonicenses y a Corintios también. Pero quiero dar tiempo para preguntas después. ¿Qué es lo que vemos con este pasaje? Que Cristo, al ser exaltado a la diestra del Dios como el Rey, al haber inaugurado su reino cuando Él estaba aquí en la tierra, y Él ahora está reinando sobre todo el mundo, anunciando el Evangelio por medio de su iglesia a todo el pueblo, tribu y nación. De ambos pueblos, tanto judíos y gentiles, está siendo un solo hombre, un solo cuerpo, un solo pueblo. Y ahora, en forma práctica, teológicamente, muchas veces escuchamos, especialmente en círculos pentecostales, cómo hay una adoración por el pueblo étnico de Israel hoy en día. Tanto que hasta tienen servicios de oración por la paz de Israel hoy en día. O algún hermano te dirá, hay que orar por la paz de Israel. ¿Es esto bíblico?
Bueno, es mi convicción que a la luz de las Escrituras no lo es. No lo es. Porque el plan de Dios en Cristo es hacer un nuevo hombre, un solo pueblo en Él. Ya no hay judío ni gentil en Cristo. Ya no hay judío ni gentil en Cristo. De hecho, Pablo lo dice en Romanos, que no es el judío del circuncidado en la carne, sino el del corazón, el que ha nacido de nuevo, el que ha sido injertado en Cristo, unido a Cristo. Hermanos, no debemos orar únicamente por la paz de Israel étnica el día de hoy, pero debemos orar por la paz de México, por la paz de Palestina, por la paz de China, por la paz de Estados Unidos. Y cuando hablo de paz, hablando de la paz, de la reconciliación con Dios. Necesita todas las naciones escuchar el Evangelio de Cristo. Ahora esto, bueno, ya no quiero entrar en más detalles porque si no vamos a continuar. Pero lo que quiero que veamos el día de hoy es esto, hermanos, es que Cristo es Rey. Y vimos algunos pasajes. Y cuando leamos Isaías, cuando el pastor predique, y recuerdan esa profecía de Egipto, que Dios llamaría a Egipto su pueblo, se cumple aquí en Cristo. En todas estas promesas se cumple.